Buen día chicos, buenas tardes, buenas noches, la verdad, para el momento en el que ustedes vayan a ver este video. Bien, no ha habido ese tiempo para dar las ayudantías como deberían de ser, es más, ya no van a dar un segundo parcial, sino que todo va a ser junto, ¿no? El segundo y el final. En realidad se resume a su examen final, eso requiere mayor esfuerzo, ¿no? Bien, el día miércoles tenía planeado darles ayudantías, sin embargo, la ingeniera decidió tomar la clase e implementó dos nuevos temas, que es el de rugosidad y el de dureza. Primero voy a enviarles el video de rugosidad y ya luego les estaré enviando también el video de dureza. Creo que ustedes están ya medios preparados o ya preparados en lo que viene a ser torno y taladro. La verdad, nadie me ha preguntado nada, eso quiere decir que no hay dudas. Yo lo doy por entendido el tema. Y las pocas personas que me han hablado, les he respondido con gusto, ¿no? Así que, bueno, si tienen dudas, pregúntenme. No vaya a ser tarde ya, ¿no? En su examen, ya ahí no, ahí ya tienen que responder lo que sea ustedes. Y si no me equivoco, la ingeniera va a tomar el examen. Algo así me dijo. Así que no se confíen, porque con la ingeniera el que se tiene que aplazar, se aplaza. Empecemos. Siempre les he dicho que de cualquier tema del que se esté hablando, se tiene que saber qué es y cuál es la importancia de ese tema. En este caso, la rugosidad. Para empezar, la rugosidad es una característica de suma importancia para cualquier pieza. ¿Por qué? Porque de esta depende si es válida dicha pieza o no lo es. Es algo que les explicaba en el tema de tolerancia, si no me equivoco. Yo les decía, ¿no? Que todas las piezas poseen deformaciones. Pero mientras estas deformaciones estén dentro del margen de tolerancia, pues eran válidas. A esas deformaciones de las que hablo son las rugosidades, que también pueden ser ondulaciones. Más adelantito se los voy a explicar eso. Entonces, mientras estas rugosidades estén dentro del límite de tolerancia, la pieza es válida. Pero si estas rugosidades sobrepasan dicho límite de tolerancia, por supuesto que la pieza no es válida y esta seguramente deberá pasar por un proceso para mejorar dicha característica o para eliminar esas rugosidades o esas deformaciones. Por eso es importante la rugosidad, porque depende de ella si la pieza es válida o no. Ahora, ¿qué es la rugosidad? La rugosidad es el conjunto de irregularidades que posee la superficie real de una determinada pieza. Por cierto, las irregularidades se presentan a lo largo de una pieza o sobre toda la superficie externa e interna de una pieza, porque las rugosidades no solo se presentan en la parte externa, sino que también en la parte interna las piezas con agujeros presentan también deformaciones y por eso existe un taladro y por eso hay un torno, ¿no? Para la parte externa y también para la parte interna. Ahora, estas irregularidades son conocidas como desviaciones o, como lo mencionaba anteriormente, también como deformaciones. Por lo general son pequeñas. Estamos hablando de micras y el valor de la micra es 10 elevado a la menos 6. Entonces, esto sería 0,000001, ¿no? Entonces, ustedes dirán, pero Paola, ¿y esas irregularidades cómo es que se originan? Resulta que después de cada proceso de fabricación de una pieza, cuando hablo del proceso de fabricación de una pieza, me refiero, puede ser fundición, por forja, por laminación, entre otros. Entonces, esta pieza no queda en perfectas condiciones. ¿Eso qué quiere decir? Que quedará con irregularidades o desviaciones. Entonces, estas deben pasar por un proceso
¿Para qué? Para mejorar precisamente la característica superficial de dicha pieza. En otras palabras, para eliminar todas esas rugosidades y que la pieza tenga un buen acabado superficial. Por otra parte, estas irregularidades estarán plasmadas en un gráfico en forma de picos y valles. Eso se los explico en un momento. Algo muy importante a tomar en cuenta son los métodos con el que se puede explorar la superficie de una pieza con irregularidades, desviaciones o deformaciones. Hay tres métodos. Está el método electrónico, el método óptico y el método táctil. En el método electrónico, este se caracteriza porque se utiliza un rugosímetro. Aquí pueden observar el rugosímetro. Bien, aquí este ya dicta directamente la rugosidad media o el tipo de rugosidad que usted desee hallar. Este lo determina. ¿Y gracias a qué? Gracias al captador de rugosidades con aguja. Entonces, el método electrónico se caracteriza ¿por qué? Porque se utiliza un rugosímetro. Bien, ahora en el método óptico. El método óptico hace referencia a los microscopios. Puede realizarse la medición de la rugosidad con un microscopio óptico como también con un microscopio electrónico de barrido. Ambos microscopios se pueden utilizar y da lo mismo. Pero el microscopio electrónico de barrido utiliza un haz de electrones de alta energía que interactúa con la superficie de la muestra. ¿Esto para qué? Para generar varias señales y obtener imágenes de esa superficie que se está analizando, como podemos observar en esta partecita de acá. Algo en común que tiene el microscopio óptico y el de electrónico de barrido es que ambos utilizan una lámpara y un espejo. Bien, y bueno, obviamente los datos que lanza son en micras. Ahora vamos con el método táctil. El método táctil es similar al método electrónico, simplemente que la aguja es bastante delgada. Si no me equivoco, el diámetro del diamante palpador, porque lo que se utiliza acá es un diamante palpador. Por eso se caracteriza el método táctil. Se utiliza un diamante que va palpando la zona a la cual se quiere determinar su rugosidad. Y este diamante tiene un diámetro de 0,2, 0,25, algo así, 0,25 micras. Es bastante diminuto. Entonces, esos serían los tres métodos con el cual se puede explorar y determinar la rugosidad de una determinada pieza. Ahora vamos a lo que les decía, cómo se puede expresar gráficamente esas irregularidades. Dejar de compartir pizarra. Bien. Por cierto, en el examen a la ingeniera le gusta que ustedes utilicen pizarra. Lo primero que ustedes tienen que hacer es plasmar una línea en el eje Y y otra en el eje X. Entonces, vamos haciendo eso. Dibujar. Bien. Entonces, hacemos la línea en el eje Y y por otra parte, la línea en el eje X. Bien, este es el paso número 1. Luego, se tienen que dibujar las rugosidades. ¿Y cómo lo hacemos? Un color, a ver, rojo, color rojo.
Ok, dibujar. Más o menos vienen de esta manera. Van a disculpar mi pulso. Yo creo que ustedes lo pueden hacer mejor. Estas rugosidades se deben plasmar más o menos de esta manera. Ay, qué feo. Pero bueno, no importa. Más o menos así. Bien, estas llegan a ser las rugosidades. Ahora, aquí vendrá el punto cero. Aquí vendrá la parte positiva y la parte negativa. La parte positiva va a representar a los picos y la parte negativa va a representar a los valles. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué son los picos y qué son los valles? Bien. Otro colorcito. Los picos llegan a ser las partes más altas y los valles llegan a ser las partes más profundas. Posteriormente, lo que ustedes deben hacer es identificar las variables más importantes para determinar la rugosidad. ¿Y cuáles son? Inicialmente tenemos el RZI. El RZI, ¿qué es? Este es la rugosidad de perfil. ¿Y cuál es la rugosidad de perfil en esta gráfica? Ahorita lo vemos. Color verde. La rugosidad de perfil llega a ser todo esto. En otras palabras, llega a ser la sumatoria de todos los picos y de todos los valles. Entonces la fórmula sería de esta manera. Rugosidad de perfil es igual a la sumatoria de todos los picos, más la sumatoria de todos los valles. Bien. Cuando digo picos y valles, sumatoria de picos y valles, hago referencia a la altura. Bien, ahorita lo voy a plasmar para que se entienda. Hago referencia a la altura. ¿Cuánto mide este pico? ¿Cuánto mide este valle? ¿Cuánto mide este pico? ¿Cuánto mide este valle? Bien, entonces, para un mejor entendimiento y para que se pueda determinar bien lo que es la rugosidad de perfil, lo que ustedes deben hacer es dividir esta pequeña porción. ¿Por qué digo esta pequeña porción? Porque ustedes no van a estar midiendo la rugosidad de toda la pieza. Para todo, absolutamente para todo, se toma simplemente una pequeña muestra. Y de esa pequeña muestra ya me da una idea de lo que va a ser el resto. Es como las encuestas, ¿verdad? Solo se toma en cuenta una pequeña porción de la población y en base a ello ya van sacando posibles resultados. Y lo mismo sucede acá. Se toma una pequeña porción de toda la pieza y esa pequeña porción es la que se debe estudiar. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer para, como decía anteriormente, determinar la rugosidad de perfil o tenerlo más claro en todo caso, es dividir esta pequeña porción en 5 partes. Vamos haciéndolo. Cada porción va a tener su pico y su valle. Cada porción va a tener su pico y su valle. Va 1, va 2, va 3, 4 y 5. Entonces ustedes deben dividir esta pequeña porción en 5 partes.
Ahora, cada una de estas divisiones, cada una de estas partecitas, se las va a denominar como RZ1, RZ2, RZ3, RZ4 y finalmente RZ5. Ok. Bien. Ahora, RZ1 también tendrá su propia fórmula. ¿A qué será igual RZ1? Yo les había dicho que aquí se encuentran los picos y aquí se encuentran los valles. Y cada porcioncita, cada división que se realizó, está conformada por un pico y un valle. Entonces, lo que debemos tomar en cuenta era la altura, ¿cierto? Bien, entonces, el RZ1 llegará a ser el pico 1 más el valle 1. Entonces anotamos el pico 1 más el valle 1. Y lo mismo va a suceder acá. El RZ2 va a ser la sumatoria del pico 2 más el valle 2. Para R3, la sumatoria del pico 3 más el valle 3. Y así sucesivamente para el RZ4 y RZ5. Entonces, una vez se obtenga cada RZ de cada porción, RZ1, RZ2, RZ3 hasta RZ5, se podrá determinar lo que es la rugosidad de perfil total, o sea, esto. Bien, entonces, la fórmula. Otra fórmula que llega a ser prácticamente lo mismo de RZI o de la rugosidad de perfil sería la siguiente. RZI va a ser igual a RZ1 más RZ2 más RZ3 más RZ4 hasta llegar a RZ5. Esa sería la fórmula de la rugosidad de perfil, que está bien al igual que esta. Pero para un mejor entendimiento y que se pueda determinar de manera más clara dicha rugosidad es que se hace estas divisiones y demás. Bien, esta es una de las variables principales para determinar la rugosidad. La otra variable es la rugosidad media, también conocida como la desviación media aritmética de perfil. Bien. Ahora, ¿dónde es que se halla o en qué parte se encuentra ubicada la rugosidad media? Ahora lo vemos. Amarillo, está bien amarillo. Bien. La rugosidad media se encuentra por esta parte de acá. Creo que debía hacerlo de otro color. Por esta parte de acá. La rugosidad media queda encerrada entre toda esta parte. Vamos a rayarlo. Bien. Se encuentra encerrada entre toda esta parte. La fórmula original de la rugosidad media está al principio de la diapositiva, es la única fórmula que hay. Bien. Pero, ¿cómo la ingeniera lo toma? La ingeniera lo toma simplemente de esta manera.
La rugosidad media, la rugosidad media es igual a 1 sobre la longitud de muestra o sobre la longitud media. Esta es la fórmula que la ingeniera le gusta que utilicen para el examen. Bien, ahora, ¿cuál es la longitud media? La longitud media llega a ser esto. Bien. Dibujar. La longitud media, la longitud de muestra llega a ser precisamente esa pequeña porción que se tomó para estudiar. Esa pequeña porción que se tomó para determinar la rugosidad. Esa es la longitud media. Longitud media o la longitud de muestra. Cualquiera de los dos está bien. Bien. Entonces, bueno, voy a volver a anotar la fórmula de la rugosidad media. Vamos a anotar. Entonces les había dicho que la rugosidad media que se utiliza RA es igual a 1 sobre la longitud de muestra. Ahora también, otra manera es que para calcular la longitud media se suman los valores absolutos de las áreas encerradas entre el perfil de la rugosidad y la línea media. Reitero, para calcular la rugosidad media se suman los valores absolutos de las áreas. Áreas encerradas. Bien, entonces, ¿cuáles son esas áreas encerradas? Vamos a rayonear un color. Está bien este naranja, creo. Entonces, el área encerrada sería esto, ¿no? Esa sería el área encerrada. Por aquí hay otra área encerrada. Sumar todas estas áreas encerradas, sumar el área de cada una de estas partes de acá, para dividirlo entre esta longitud media o la longitud de muestra. O simplemente la fórmula que la ingeniera le gusta que utilicen en los exámenes, en caso que les toque esta pregunta, ustedes utilizan simplemente esta formulita de acá, que es 1 sobre la longitud media o la longitud de muestra. Bien, eso serían todos los pasos para realizar la gráfica y de esta manera demostrar los picos y valles. Entonces, reanudando todo lo que dije, primero dibujar las coordenadas, ¿no? Primero dibujar estas coordenadas de acá. Dibujar una línea en el eje Y y otra en el eje X. La parte positiva ha de representar a todos los picos y la parte negativa ha de representar a todos los valles. Bien, las variables a tomar en cuenta, las más importantes son la rugosidad de perfil, que es el RZI, y por otra parte, la rugosidad media. La rugosidad media está por acá, ¿no? Bien. Ahora, para calcular la rugosidad de perfil, se sabe que la rugosidad de perfil es la sumatoria de todos los picos más la sumatoria de todos los valles. Para esta sumatoria se debe tomar en cuenta la altura de ese pico y la profundidad de ese valle, como está acá, la altura del pico y la profundidad del valle. Bien. Posteriormente se procedió a dividir esa pequeña porción de estudio en 5 partes. Esto para que sea, se puede decir, para que se pueda entender de manera más clara,
al momento de determinar la rugosidad del perfil. Se divide en 5 partes y cada parte va a poseer un pico y un valle, un pico y un valle. Bien, entonces, cada porción dividida se lo va a determinar con RZ1, RZ2, es decir, se lo va a denominar con esas variables, RZ1, RZ2, RZ3, hasta RZ5. A su vez, cada RZ va a tener una pequeña formulita, que simplemente será la sumatoria del pico 1 más la sumatoria del valle 1. Para el RZ2, simplemente llegará a ser la sumatoria del pico 2 más la sumatoria del valle 2. Y así sucesivamente hasta el RZ5. Una vez se tenga determinado cada una de estas rugosidades de perfil, me refiero a RZ1, RZ2, RZ3. Cuando se tenga determinada cada una de estas variables, se hace una sumatoria total. Y la sumatoria total de todo eso va a ser el RZI total, o sea, la rugosidad de perfil total, que es lo mismo que hice acá, ¿no? La sumatoria de los picos más la sumatoria de los valles, nada más. Por otra parte, había dicho que se encuentra la rugosidad media. La fórmula, reitero, está en la parte inicial de la diapositiva, es la única fórmula que hay, pero la que la ingeniera maneja y a ella le gusta que expliquen es esta, que la rugosidad media es 1 sobre la longitud de muestra. ¿Y qué había sido la longitud de muestra? Simplemente esa pequeña porción que se tomó para analizar y de toda esa pequeña porción determinar la rugosidad. A eso hace referencia la longitud de muestra o la longitud de medición. Bien. Y bueno, creo que eso es todo en cuanto a rugosidad. Por cierto, esta rugosidad media, no sé si lo dije, pero también se la conoce como una desviación media aritmética del perfil. Ahora hay otra pregunta por ahí, que es si la rugosidad y la ondulación es lo mismo. Les comento que tanto la rugosidad como las ondulaciones llegan a ser desviaciones o deformaciones que poseen una pieza. Ambas son desviaciones o deformaciones que poseen una pieza. Sin embargo, ¿en qué se diferencian ambas? Que la rugosidad, como ustedes pueden apreciar acá, tienen bien definidos lo que son los picos y los valles. Claramente se puede ver una punta acá y otra punta por abajo, ¿no? Entonces, eso es lo que caracteriza a la rugosidad, que se puede definir bien lo que son los picos y los valles. En cambio, en lo que viene a ser las ondulaciones, se encuentran de esta manera. Aquí no está bien definido ni el pico ni el valle, ¿verdad? Simplemente es una ondulación. Bien, eso sería todo en cuanto a rugosidad. Creo que no me estoy olvidando ningún detalle. Lo más principal es graficar los picos y valles. Y bien, eso es de rugosidad, eso es lo que les puede preguntar, ¿no? Y como les decía, la diferencia entre rugosidad y ondulación. En la rugosidad, los picos y valles están bien definidos, en cambio en las ondulaciones, no. Como pueden observar acá. Bien. Dejo de compartir. Si tienen alguna duda acerca de las rugosidades, háblenme. Si tienen duda de cualquier tema, háblenme. Yo no soy adivina para saber cuáles son sus dudas de ustedes, ¿verdad? Entonces, pregunten antes del examen. Antes de su examen, pregunten.
Grabar. ¿Me confirman, por favor? Sí, creo que ya está grabando, ¿no? Sí, ya está grabando. Ok. Ahí, siguen entrando, siguen entrando. Bueno, el tema de hoy, como bien saben, son las tolerancias de fabricación. Siguen entrando sus compañeros. Bueno, ya. Ahora sí. Bien. Para empezar, chicos, ¿qué son las tolerancias? Tenemos que saber, primero que nada, qué son las tolerancias y la importancia de estas tolerancias. Bien, las tolerancias llegan a ser la cantidad total que se permite variar en la fabricación o elaboración de una pieza respecto de lo indicado en el plano. Cuando hablamos de tolerancia, chicos, hablamos de medidas bastante pequeñas, pero por más pequeñas que sean estas medidas, son tomadas en cuenta, porque sabemos que para lo que es la metrología, esas medidas no pueden escaparse, ¿no? Metrología se trata de exactitud y precisión, entonces, por más pequeñas que sean estas medidas o estas tolerancias, tienen que ser tomadas en cuenta, ¿bien? Otra definición que se le puede dar a las tolerancias, y también este es un concepto que a la ingeniera le gusta, son valores máximos o mínimos que debe medir un eje u orificio. Esto para que al momento de encajar dicho eje con dicho orificio se ajusten sin problemas. Cuando hablo de eje, chicos, hago referencia a una pieza que será introducida en un descanso u orificio. Bien, ahora, una vez dicho estos conceptos de tolerancia, vamos a hablar acerca de la necesidad o la importancia, ¿no? ¿Por qué son importantes? Resulta que al momento de la fabricación, especialmente lo que es fabricación en serie, claro, siempre se le da una medida específica, ¿no? Se quiere que ese cilindro sea de 30 milímetros. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Al momento ya de tener todas las piezas elaboradas, resulta que no todas las piezas poseen esa misma medida, esa misma dimensión. Varían por medio milímetro, por un cuarto de milímetro, varían, aunque sea por un poquito, pero varían. No son exactamente igual una a la otra. Y precisamente por ese motivo de que al momento de fabricar las piezas, no existe esa exactitud, es que se debe tomar en cuenta las tolerancias. A ver, imagínense, chicos, se quiere elaborar o fabricar una pieza cuyo diámetro sea de 30 milímetros, ¿bien? 30 milímetros. Y se está hablando de una fabricación en serie, Bien, esta pieza, una de esas piezas de las tantas que se ha elaborado, porque es fabricación en serie, tiene 30 milímetros, exacto, está perfecta. Esa era la especificación, que sea de 30 y es de 30. Ahora, esta otra pieza resulta que tiene 30,01 milímetros. Y la otra pieza tiene 29,99 milímetros. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Se irá a desechar todas estas piezas que no tengan 30 milímetros exactamente? Imagínense ustedes el operador desechando más de la mitad de su producción. No es rentable, ¿no? Y precisamente por esa razón es que se toman en cuenta los márgenes de tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta pieza o este eje es un poquito más grande o un poquito más pequeña, igual es válida. No porque se haya pasado con medio milímetro, un cuarto de milímetro, esta pieza ya es descartada, ¿no? Sabemos que no siempre al momento de fabricar
pieza se puede hacer con una exactitud al 100%, ¿no? Entonces, reitero, esa es la importancia de las tolerancias, ¿no? Que al momento de la fabricación, estoy reiterando, al momento de la fabricación o elaboración de una pieza no se logra tener exactitud. No se logra tener una exactitud al 100%, pero no por esa razón se va a desechar todas esas piezas, ¿no? Ni idea, ¿no? Sería una gran pérdida económica. Bien. Ahora vamos a hablar acerca del diseño y fabricación de cualquier pieza. Diseño y fabricación de cualquier pieza. Bien, todo empieza por un diseño, empieza por una idea, ¿no? De qué es lo que se va a crear, qué es lo que se va a plasmar. Un momentito, chicos. Okay. Bien. Entonces se empieza por el diseño, ¿no? Bien, entonces, lo primero, como les decía, lo primero que se tiene que pensar es cómo va a ser la geometría de esa pieza que se va a elaborar. Bien, y además, tenemos que tomar en cuenta que para la fabricación o la elaboración de una determinada pieza tenemos que tener criterios básicos para fabricar. Tenemos que tener criterios básicos, tenemos que tener idea de lo que son por lo menos los talleres de metal mecánica, tenemos que saber qué es un mecanizado, tenemos que saber los tratamientos. Entonces se tiene que tener un criterio básico, ¿no? A eso me refiero cuando, un momento voy a poner cursor. A ver, acá, okay. A eso me refiero cuando hablo de los criterios de adecuación a fabricación. Es necesario tener una idea básica de todo lo que es un proceso de elaboración. Se tiene que saber el manejo de los instrumentos de medición, se tiene que saber el manejo de las máquinas, herramientas, como ser el torno, el taladro. También se tiene que saber el manejo de los software, ¿no? A esto me refiero con los programas, como ser AutoCAD, SolidWorks, entre otros, ¿no? Entonces es necesario saber esas pequeñas cositas, ¿no? Bien, posteriormente, en el diseño también en el diseño vamos a darle ciertas características a esa pieza a la cual se está elaborando. Por ejemplo, ¿de qué material va a ser esa pieza la cual yo estoy elaborando? ¿De qué material va a ser? Bien, entonces, aquí me habla de requisitos de funcionalidad y ambientales. Entonces, antes de la elaboración de cualquier producto, se tiene que tener un permiso ambiental, ¿no? Y eso sucede hasta para la construcción de edificios y muchas cosas, ¿no? Se tiene que tener un permiso ambiental. ¿Y para qué es? ¿Para qué es ese permiso ambiental? Ese permiso ambiental es para certificar que ese material, el cual yo estoy utilizando para elaborar dicha pieza, tiene que ser, no tiene que ser de impacto negativo hacia el medio ambiente. A eso hace referencia. Bien, después del diseño, ¿qué es lo que va a suceder después del diseño? Va a pasar a un plano. El diseño lo vamos a tomar como que un cuaderno en borrador. Un cuaderno en borrador. Bien, sus ideas tipo la plasmó en una hoja y puso ciertas características y demás, cómo iba a ser su pieza, ¿no? Pero ahora ya en el plano, que por supuesto para esto se utiliza lo que vienen a ser los programas que mencioné anteriormente o los software, como AutoCAD, SolidWorks. Entonces, ese diseño va a ser plasmado, va a ser ilustrado en un plano. Este plano tiene que tener absolutamente todas las especificaciones, todas las características. Tiene que mencionar el material de cuál se va a elaborar la pieza, tiene que mencionar cada una de las dimensiones, ¿bien? En eso es el proceso de diseño al plano. Ahora, después del plano, ¿qué es lo que va a suceder?
obviamente, cuando hablamos de planos lo tenemos en una computadora, ¿no? O por último, lo imprimimos en una hoja y así, ¿no? Como hacen los de civil, ¿no? Primero lo tienen en un programa, luego van y lo imprimen en unas hojotas, ¿no? Grandes. Bien, pero a nosotros nos interesa llevar ese plano a la realidad, ¿no? Necesitamos tener esa pieza en física. No me interesa quedarla ahí en un plano. Me interesa llevarlo del plano a la realidad. Necesito tener en físico esa pieza. Bien. Para ello, hay varios procesos. Puede ser el proceso de fundición o también puede ser el proceso de deformación plástica. Estoy segura que hay más procesos, ¿no? Pero lo que más importa son lo que es el proceso de fundición o proceso de deformación plástica. Por cualquiera de estos dos procesos puedo seguir con el proceso de fabricación de esta pieza. Bien, yo sé que todos ya tenemos un concepto básico de lo que viene a ser la fundición, ¿no? ¿Qué se hace primero en fundición? Se somete a los materiales a una elevada temperatura, lo cual estos tienen que quedar en estado líquido, ¿no? Después de quedar en estado líquido, ¿qué se va a hacer? Se va a verter, ¿no? Se va a verter en el molde. Y seguramente dentro del molde estará el modelo de la pieza a la cual se quiere fabricar o se quiere elaborar, ¿no? Después de verter ese metal líquido, ese metal fundido, ¿qué va a suceder? Tenemos que esperar que esa pieza se solidifique, ¿verdad? Se tiene que esperar que esa pieza se solidifique. Posteriormente está el proceso de deformación plástica. ¿En qué consiste este proceso de deformación plástica? Consiste en la obtención de piezas acabadas como ser láminas. Estas láminas, bueno, otra cosita también acerca del proceso de deformación plástica es que, ¿cómo puedo decir? Se ejerce una fuerza sobre esa pieza, se ejerce una fuerza sobre la pieza a la cual estamos trabajando y esta pieza ya no vuelve a sus dimensiones iniciales. Y bueno, yo les hablaba de las láminas, ¿no? No sé si ustedes se ubican con esas maquinitas de hacer empanadas. Alguien que me diga, ¿conoce esas maquinitas de hacer empanadas que tiene una manijita, ¿no? Y le empiezan a dar vueltas y amasa la plana, a la masa. Sí, conozco. Los rodillos. Conocen, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede acá, solo que con metal, ¿no? Es como que meten por acá un material y esto lo va aplanando, ¿no? Lo va aplanando y sale una lámina. Ahora, esas láminas, ¿para qué se las ocupa? Esas láminas se las ocupa para la elaboración o construcción de silos. Bien, los silos, ¿qué son? Son una especie de tanques de almacenamiento, ¿no? Sí, son tanques de almacenamiento. No sé si ustedes han ido pues alguna vez a Warnes, Montero, yo creo que han debido ver algo así como esto, ¿no? Durante el camino se logra observar ese tipo de tanques, ¿no? Bien, entonces en todo eso es lo que consiste el proceso de deformación plástica. Por lo generalmente esto es especial para las láminas o planchas. Bien, después de que se realiza ya sea o proceso de fundición o proceso de deformación plástica, seguramente que esa pieza va a pasar por un mecanizado. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Seguramente que después del proceso de fundición la pieza no va a quedar, wow, perfecta, ¿no? Siempre va a ser necesario pasarle un esmeril, ¿no? Para darle un mejor acabado, ¿no? Un buen acabado superficial. Y lo mismo va a suceder con este proceso de deformación plástica. Seguramente va a necesitar pasar por un mecanizado, de repente van a querer cortar la lámina por la mitad, en 4 partes, no sé. Pero después de cada uno de estos procesos, pasan sí o sí por un mecanizado. Esto es para ir perfeccionando ya esa pieza. Ahora, después del mecanizado, ¿qué va a suceder? Vamos a pasar a lo que es
los tratamientos. Hay tratamientos térmicos y también están los tratamientos superficiales. Hay tratamientos térmicos y tratamientos superficiales. Bien, ¿en qué consisten los tratamientos térmicos? Estos tratamientos térmicos, o mejor dicho, ¿con qué fin se los realiza? Esto es con la finalidad de darle mayor dureza y resistencia a esa pieza que se está elaborando. Uno de los métodos uno de estos tratamientos térmicos es el temple. ¿En qué consiste este? Consiste en calentar esa pieza, la cual se está elaborando, calentar dicha pieza, obviamente, no es nuestra intención fundirla otra vez, no es nuestra intención que se derrita todo ese metal, ¿no? Simplemente calentarlo. Y luego enfriarlo de manera brusca. Al enfriarlo de manera brusca, esto va a mejorar sus características, ¿no? Como de dureza y resistencia. Eso es lo que, de eso trata el tratamiento térmico. Por otra parte, se tienen los tratamientos superficiales. Bien, estos tratamientos superficiales, el mismo nombre lo está indicando, superficial. Bien, consiste en mejorar las características externas de la pieza que se está elaborando. Características externas, sí. Aquí entre estos tratamientos superficiales se tiene lo que es el cromado, el niquelado, galvanizado, entre otros. Pero, ¿qué es cromado? ¿Qué es niquelado, galvanizado? Esto consiste, chicos, en un baño químico. Es decir, esa pieza, la cual se está elaborando, tenemos que someterla a un baño, ya sea en cromo, ya sea en níquel, ya sea en zinc. Tenemos que someterlo, ¿no? Tenemos que introducirlo y posteriormente, obviamente, sacarlo y que seque, ¿no? Eso le va a dar una dureza, una mayor dureza y mayor resistencia externa a esa pieza a la cual se está elaborando, ¿no? Superficial, dice, externo, es la parte externa. Bien, después de estos tratamientos, finalmente ya se obtuvo la pieza, ¿no? Ya tenemos la pieza. ¿Desde qué parte tenemos la pieza? Desde la fundición y del proceso de formación, ¿no? Simplemente que aquí se le fue agregando tratamientos para mejorar sus características externas y de dureza, de resistencia y demás. Bien, entonces ya aquí obtenemos la pieza, ya tenemos la pieza. Ahora, la pregunta es, ¿con qué finalidad se elaboró dicha pieza? ¿La elaboramos por elaborar? No, claro que no, tiene una función. Esta pieza por sí sola seguramente que no va a funcionar bien. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Esa pieza seguramente va a ser unida, ensamblada, montada a otro conjunto de piezas. Y este conjunto de piezas va a funcionar como uno solo, ¿no? Entonces, puede ser que esta pieza se haya elaborado ¿para qué? Para un automóvil, o puede ser para, qué sé yo, para una de las maquinarias de equipo pesado, ¿no? Entonces, esa pieza debe encajar en alguno de esos puestos y va a funcionar todo como un conjunto, ¿bien? Esta pieza por sí sola no va a funcionar, seguro que sí. Bien, y ese es todo el diseño de fabricación. Esto, chicos, espero que hayan tomado atención en todo lo que dije. Es algo que... Y bueno, y si no le tomaron atención en este momento, de seguro que para su examen final van a ver este video, se los aseguro. Esto es una de las preguntas del examen final. Fija, Lija, que es una de las preguntas, así que igual en algún momento sé que lo van a ver otra vez. Bien. Pasamos a los tipos de tolerancias. Ya. Entre los tipos de tolerancia se tienen las tolerancias dimensionales y las tolerancias geométricas. Entre las tolerancias dimensionales, antes de empezar con las tolerancias dimensionales, quiero aclarar lo que es un eje y un descanso. Ya lo mencioné inicialmente, pero lo vuelvo a repetir por si no quedó claro. Esta imagen yo sé que no tienen,
creo que es una bolsa, no tiene nada que ver con lo que es metal mecánica, pero es para que se pueda comprender el concepto. A veces así se llegan a comprender mejor los conceptos. Bien, ¿qué es el eje? El eje es lo que va a ir introducido dentro de un agujero. En este caso sería como que esta especie de cilindro, ¿no? Esta partecita blanquita, ¿no? Eso sería el eje. Es lo que va a ir introducido dentro de un descanso, dentro de un agujero. ¿Y qué es el descanso? El descanso simplemente es un agujero, ¿no? Descanso, agujero, es lo mismo. Entonces, el descanso es el agujero donde el cual va a ir introducido este eje. ¿Bien? Ok. Bien, posteriormente, no sé, ¿quedó claro eso de eje y descanso, chicos? ¿Alguien que me confirme para que lo vuelva a repetir? ¿Puedes volver a repetir? Ya. Eje. ¿Cuál es el eje, chicos? El eje viene a ser lo que va a ir introducido dentro de un agujero. ¿Bien? En este caso el eje sería esto blanquito, como que esto blanquito, ¿no? Y esto va a ir introducido dentro de ese agujero que se ve, ¿no? Es como que esto verde es como que un cilindro hueco, ¿no? Un cilindro hueco. Entonces ese eje va a ir introducido dentro de ese cilindro hueco. A ver, voy a poner rayitas. Ya, está bien. Esto de acá, esto que se ve como una especie de cilindro, este llegaría a ser el eje, porque es lo que va introducido dentro del agujero. Voy a volver a ver, a rayar, ¿ya? Va introducido dentro de esta parte de acá, ¿no? Eso es el eje, lo que va introducido dentro de un agujero. ¿Y qué es el descanso? El descanso es el agujero donde va a ir este eje de acá. Es un agujero. A ver, si no quedó claro, por aquí hay una imagen. Aquí está, miren, eje y agujero. ¿Qué sucede? El eje va a ir introducido dentro de ese agujero, ¿no es verdad? Y aquí ya está más claro todavía. Ya lo introducieron el eje dentro de ese agujero o descanso. Ahora sí, chicos, ¿quedó claro? ¿Alguien me confirma? Sí, sí. Sí, quedó Quedó claro. claro. Ok, Está bien. bien. Y posteriormente tenemos, bueno, las tolerancias geométricas, ¿no? El mismo nombre lo dice. Indica geometría, rectitud, planicidad, redondez, cilindridad, arco, paralelismo, perpendicularidad, concentricidad, entre otros. Ya lo vamos a ver igual más adelantito, ¿bien? Vamos a empezar por lo que son las tolerancias dimensionales. Vamos a borrar todos los dibujos que hice. Ok, entonces, empezamos con las tolerancias dimensionales. En las tolerancias dimensionales se da lo que viene a ser se dan los acoplamientos. Entonces, ¿qué son los acoplamientos? Los acoplamientos simplemente son la unión de una pieza interior y otra exterior. ¿Sí? La unión de una pieza interior y otra exterior. ¿Cómo lo podemos observar en esta parte de acá? Bien. Hay dos tipos de acoplamiento, chicos. Hay acoplamientos de juego y también acoplamientos de... un momentito, chicos, la Inge me envió mensaje. Un momento, por favor. Me van a disculpar.
Ok. Continuamos. Estaba en lo que es juego y apriete, ¿no? Bien. Estamos hablando de juego y de apriete. ¿En qué consiste esto? Vamos a poner esto. ¿En qué consiste el juego? Si bien se puede observar acá, el juego es como que el eje entra con tranquilidad a este agujero o descanso, ¿verdad? El juego es el diámetro, es el diámetro de este agujero o descanso menos el diámetro de este eje. Y va a quedar, ¿qué va a quedar? Va a quedar este espacio de acá, ¿no? Va a quedar esta pequeña tolerancia, este pequeño espacio. ¿Bien? Entonces, en eso consiste el juego, ¿no? Que este eje va a ingresar con tranquilidad al agujero o eje. Ahora, ¿qué es el apriete? El apriete es todo lo contrario. El apriete o entra cabalito al eje o este no logra entrar, ¿no? Una de dos, o entra cabalito o no logra entrar. Aquí se puede observar claramente, ¿no? Que el diámetro de este eje es mayor al diámetro de este agujero o descanso que se observa acá. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre juego y apriete. El juego entra con facilidad este eje. En el apriete es más complicado, de manera sencilla para que se comprenda. Bien, aquí voy a dar un ejemplito con esto de acá. Hagan de cuenta que este es un eje, un cilindrito, un eje cilíndrico, bien. Por esta parte de acá van a observar una desviación, ¿cómo puedo? A ver, sería un límite superior, y por acá se encuentra un límite inferior, ¿ok? Límite superior y límite inferior. Para que sea de mayor entendimiento, voy a marcarlo. Aquí tenemos un límite superior y aquí tenemos un límite inferior. Este es como que un margen de tolerancia, un rango, un límite, ¿no? ¿Y qué es lo que me indica este límite? Este límite me está indicando, mira, esta pieza de acá no puede ser más grande que este límite, no se puede pasar. Y tampoco puede ser más pequeña que este límite inferior. No tiene que ser ni más grande que el límite superior, ni más pequeña que este límite inferior. Y ahorita lo vamos a ejemplificar. Bien, aquí yo tengo una pieza. Ahora es un eje, ¿no? Un eje. Y yo voy a introducirlo en el agujero. Bien, introduzco en el agujero. ¿Qué sucede? Ni siquiera está llegando, ¿no? A lo que es el límite inferior. No está llegando al límite inferior, chicos, entonces este eje no es válido. Esta pieza no es válida, bien. Ahora vamos a hacer otro intento. Ya, con esto. Intentamos ingresar al agujero, ¿y qué pasa? No, pues no muy grande, se pasó, ¿no? Se pasó del límite superior. Entonces tampoco esto es válido. Ahora vamos a hacer otro intento. Bien, más o menos ahí. Ahora intento nuevamente ingresar a este agujero con este eje. ¿Y qué sucede? ¿Está dentro de ese margen? A ver, alguien que me responda. ¿Está dentro del margen que indiqué? Sí. Dentro del límite superior, dentro del límite inferior. Está, ¿verdad? Ah, entonces esto está correcto. Está bien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes logren comprender, ¿no? Que este margen, se tiene que respetar este margen de tolerancia, ¿no? Si bien estamos hablando de medidas pequeñas, sí se las toma en cuenta, obviamente, claro, pero es aquí, ¿no? Tampoco puede ser muy pequeña, ¿no? Tampoco puede ser... es decir, no tiene que haber una gran variación, ¿no? Simplemente solo estamos hablando a veces
de medio milímetro o a veces de la cuarta parte del milímetro, o sea, son súper chiquititos, ¿no? Súper chiquititos, solo que aquí para ejemplificar se lo demuestra de esta manera o para que se llegue a comprender, ¿no? Bien, espero que haya quedado clara esa parte. Ahora vamos a pasar, eso es todo lo que son tolerancias dimensionales. Vamos a pasar a lo que son las tolerancias geométricas, ¿bien? Las tolerancias geométricas, ¿en qué consisten? Bien, ya lo había mencionado anteriormente que representan lo que son las diferentes figuras geométricas, redondas, cilíndricas, paralelas, de perpendicularidad, entre otros. Bien. Ahora, otra vez voy a borrar todos los dibujos. Bien. Primero tenemos lo que son las tolerancias geométricas de rectitud. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que este tipo de tolerancia me indicará qué tan recto se encontrará el eje o qué tan recto se encontrará la pieza. No precisamente en el eje, sino que también puede ser por la parte de arriba, como pueden observar acá, ¿no? Y ojo, una cosita, chicos, un eje no siempre va a ser cilíndrico. También puede haber ejes así, paralelepípedos, ¿no? Miren, aquí hay un paralelepípedo y a su vez dentro del cual su eje es también paralelepípedo, ¿no? Entonces, eso es algo que quiero que quede claro también. Bien, aquí para ejemplificar y para que quede claro esto de la rectitud, si imagínense, chicos, ustedes imagínense un cilindro, una pieza cilíndrica metálica, ¿ok? Una pieza cilíndrica metálica. ¿Qué va a suceder? Ustedes, si la observan, de seguramente o puede que esta tenga desviaciones, que son deformaciones de las piezas, ¿no? Puede que esta posea desviaciones muy notorias o también puede que posea esas desviaciones no notorias, ¿bien? Entonces, por ejemplo, en este caso acá, aquí se ve como que unas ondulaciones, ¿no es así? Se ve una especie de ondulación. Y si ustedes tienen ese cilindro, esa pieza metálica, ese cilindro metálico, y al ojómetro, digamos, ahí no, ustedes no van a decir, bueno, esta pieza está perfecta, van a decir, esta pieza está perfecta. Sin embargo, un instrumento palpador no va a decir eso, ¿no? Ahí va a demostrar que esa pieza posee irregularidades, ¿no? Pero son tan pequeñitas esas irregularidades, tan pequeñitas, que están dentro del margen de tolerancia y es decir, esta pieza es válida, ¿no? Es aceptable, a pesar de esas irregularidades que presenta, es aceptable. ¿Por qué? Porque está dentro de este margen de tolerancia. Aquí en este caso, que está en el texto, por cierto, dice que ese margen de tolerancia es de 0,1, ¿no es así? Bien. Y esto varía, chicos. Si ustedes buscan en internet, por ejemplo, varía. No siempre tal cual está en el texto, ¿no? Y entonces esto va a ser, depende del fabricante, ¿no? Esto va a ser, depende del fabricante también. Pero quiero que quede claro eso, ¿no? Que a pesar de que hay estas ondulaciones, si está dentro de ese margen, no importa, es aceptable. Y lo mismo va a suceder con estas piezas de acá. Hay tolerancias geométricas de planicidad y de redondez. Bien, de planicidad, voy a poner el ejemplo de las láminas o de las chapas que les hablaba hace un momento, ¿no? Cuando uno las ve, al parecer fueran rectitas, pareciera que fueran rectas. Sin embargo, tiene bastantes irregularidades. Pero bueno, como les decía, ¿no? Así a simple vista, es como que no se va a ver, ¿no? Nosotros no lo vamos a diferenciar y va a decir, esa pieza está perfecta, ¿no? Sin embargo, hay instrumentos que nos ayudan a detectar, ¿no? Esas irregularidades, esas ondulaciones. Entonces, ¿qué pasa? Siempre y cuando esa irregularidad, esa
esas ondulaciones estén dentro del margen de tolerancia, va a estar bien. Por ejemplo, en este caso es de 0,08, si pueden observar acá. Aquí solo para ejemplificar, mire, se ve chuecango, ¿no? Pero nosotros a simple vista eso no lo vamos a observar, se va a ver súper recto. Bien, y aquí ¿qué dice? La superficie quedará comprendida entre dos planos paralelos, ¿no? Eso es eso de los planos paralelos es para poder abarcar, ¿no? A toda la pieza y a su vez que ese margen de 0,08 vaya por toda esa pieza, ¿no? La cual se está trabajando. Tiene que cubrir a toda la pieza, ¿no? Es decir, en toda la pieza tiene que haber un límite superior, un límite inferior de 0,08, ¿no? Y si hay alguna ondulación que sobrepasa de ese margen, bueno, hay algo que arreglar ahí, ¿no? Posteriormente tenemos el de redondez. Tolerancia geométrica de redondez. ¿Qué sucede acá? Este me indica cuán exacto tiene que ser el círculo de un cilindro. ¿Cuán exacto tiene que ser el círculo de un cilindro? Aquí podemos observar estas ondulaciones, ¿no? Como les digo, esto simplemente es para ejemplificar. Eso es para ejemplificar. Porque nosotros vamos a ver ese cilindro y yo se los aseguro que no lo vamos a ver así. A no ser que obviamente esas ondulaciones, pucha, ya estén sobrepasando lo que es el margen de tolerancia, ¿no? Ese margen de tolerancia me dirá, mira, te has pasado de límites, esta pieza ya no es aceptable, ¿no? Más o menos así. Entonces, si pueden observar acá, esta circunferencia de acá, mientras estas ondulaciones que pueden apreciar acá no pasen más acá, a ver, voy a rayonear para que se entienda. Mientras estas ondulaciones no se pasen así, ¿no? Mientras no se pasen así, todo va a estar bien. Esta pieza es aceptable, ¿no? Y a simple vista, no lo vamos a ver, no se va a notar. Bien. Eso es el objetivo de todas estas tolerancias, ¿no? Eso es lo que yo quiero que queden claro, más que estos numeritos de acá, ¿no? Bien. Por otra parte, se tiene las tolerancias geométricas de cilindridad. Estas tolerancias geométricas de cilindridad me indica que este cilindro, tanto en su circunferencia como en la recta, lo voy a marcar un momento, tanto en su circunferencia como en esta recta, tiene que ser lo más exacto posible, ¿no? Pero siempre va a haber un margen de tolerancia. Aquí pueden observar nuevamente, en la parte de la circunferencia hay varias ondulaciones, ¿no es verdad? Y en la parte de la recta de todo este cilindro también hay ondulaciones. Aquí voy a reiterarlo para ejemplificar. Se va a notar, obviamente, ¿no? Lo vemos horrible, se ve horrible esta pieza. Pero yo les aseguro que a simple vista no va a ser así. Vamos a verla perfecta esa pieza. Bien, y aquí, mientras no se pase de este margen de 0,03, que también puede ser de 0,05, ya les dije, eso es dependiendo del fabricante, entonces, mientras esas ondulaciones no sobrepasen ese margen, ese límite superior o ese límite inferior, esa pieza va a ser aceptable. También tenemos los de angularidad. En los de angularidad voy a hacer referencia, hay tubos que vienen con puntas, ¿no? Entonces, más que todo hace referencia a eso, ¿no? Estos tiene que presentar, obviamente, cierto ángulo, y ese cierto ángulo está respecto al eje horizontal. El eje horizontal se encuentra por esta partecita de acá, ¿no? Y aquí se puede apreciar un ángulo de 70 grados, ¿no? Ahora, en lo que es las tolerancias geométricas de paralelismo, ¿qué es lo que dice acá? A ver, vamos a chequear.
Dice, el eje superior debe quedar comprendido, bien, hasta ahí. El eje superior hace referencia a esta parte de acá. Este es el eje superior. Y bien, para aquellos que pasaron dibujo aprendiendo, se darán cuenta, ¿no? Que, que es el corte de esta pieza, ¿no? Bien, ahora continuemos leyendo. Que el eje superior debe quedar comprendido en un cilindro de un diámetro de 0,03 milímetros, paralelo al eje inferior A, que es una recta de referencia, ¿no? Bien, entonces dice que debe quedar comprendido en un cilindro de tanto diámetro, paralelo al eje inferior. ¿Cuál es el eje inferior? El eje inferior es este de acá. Y ambos se encuentran de manera horizontal, si se pueden dar cuenta, ¿no? Aquí está el eje de la parte superior y el eje de la parte inferior. Y aquí está más claro todavía, ¿no? Aquí está introducido ya el eje, ¿no? Y tiene que ser, dice, paralelo al del eje inferior. Y sí, seguramente que sí, ¿no? Aquí podemos observarlo. Y ambos están de manera horizontal. Bien. Posteriormente tenemos los de perpendicularidad. De perpendicularidad simplemente me indican, ¿no? Que tiene que ser un grado de 90 grados, perpendicular. Bien, aquí pueden observar que hay dos líneas rectas y bueno, si venimos y lo observamos desde esta parte de acá, esta pieza van a ser planos, estas rectas van a ser planos, ¿no? Si lo observamos desde esta parte de acá, vamos a observar planos. Bien, y esto es lo que nos dice también la teoría. Entonces, dentro de este margen de tolerancia, chicos, si se ven, va a haber aquí ven una pequeña desviación, ¿no es cierto? Y bueno, ustedes saben que perpendicular de 90 grados. Y esta pequeña desviación, mientras esté dentro del margen, dentro de este margen de 0,08, mientras esté dentro de este margen, esta pieza va a ser aceptable, es decir, esta pieza va a tener esa perpendicularidad de 90 grados. Ustedes lo ven chueco y van a decir, no, eso no es 90 grados, pero les reitero, si ustedes ven, eso simplemente es para ejemplificar. A simple vista ustedes van a ver, les aseguro que van a ver el 90 grados, ¿no? Bien, ahora los de concentricidad. Este de concentricidad simplemente consiste en que toda esta pieza de acá que pueden observar, o cualquier pieza, están compartiendo un mismo eje, desde inicio hasta el fin, desde A hasta B, como dice acá. Eso consiste estas tolerancias geométricas de concentricidad, que hay un mismo eje que pasa por toda esta pieza. Hay un mismo eje que pasa por toda esta pieza de inicio a fin. Bien, simplemente de eso trata la concentricidad. Su teoría dice, el eje del cilindro cuya cota va unida al cuadro de la tolerancia debe quedar comprendida en una zona cilíndrica. Está en una zona cilíndrica porque estos son varios cilindros, solo que están de diferentes dimensiones, ¿no? Uno más grande que otro, ¿bien? Dice cuyo diámetro sea de 0,08 milímetros, coaxial al eje. Y esa es la palabra clave, coaxial al eje. Quiere decir que es un mismo eje el que está atravesando por toda una pieza. O si no, es cuando varias piezas comparten un mismo eje, ¿no? Es lo mismo, ¿bien? De inicio a fin va el mismo eje. Bien. Ahora tenemos lo que viene a ser las calibraciones, chicos. Ya yo les dije, ya yo expliqué lo que es el tema de calibres y de repente no mencioné algo y ese algo es lo que voy a explicar ahorita. Por ejemplo, está lo que es la calibración directa y también está lo que es la calibración indirecta. Yo les había explicado dos conceptos clave, no sé si recuerdan, uno era medir y uno era calibrar. Les di ejemplo de calibrar, pero no les hablé acerca de la calibración directa y tampoco sobre la calibración indirecta. Bien, entonces, ¿cuándo es calibración directa? Resulta
¿Qué es calibrar? Les había dicho que es comparar, ¿verdad? Bien, en la calibración directa se basa en comparar los ejes. Aquí se da cuando hay una fabricación o elaboración de ejes. Bien, aquí, ¿cuál es el eje? El eje es este cafecito de acá. Este es el eje, esta piecita café. Bien, y entonces, cuando ya se ha elaborado dicho eje, ¿qué es lo que hace el operador? Simplemente lo que hace es compararlo al agujero que va a ingresar. Como acá, por ejemplo, ¿ven? Eje, agujero y luego lo introduce, ¿no? Simplemente hace eso, compara si este eje cabe bien en este agujero. Si no tiene mucho juego, si no tiene mucho apriete, entonces simplemente hace una calibración directa. Y no, aquí no está midiendo, no se está midiendo, no se quiere saber la exactitud. No nos interesa saber aquí la exactitud de este eje, simplemente me interesa saber, ¿ingresará al agujero o no ingresará? Simplemente eso, ¿no? Entonces, en vez de estar midiendo, lo que hace el operador es ingresar este eje al agujero, ¿no? Y dice, bueno, sí, hay una cierta tolerancia, pero bueno, es aceptable, ¿no? Hay un poquito de juego o esta pieza ha ingresado y está súper cabal, ¿no? Está súper apreto, entonces simplemente es para hacer esas comparaciones, ¿bien? De eso trata lo que es la calibración directa, ¿bien? Ahora, la calibración indirecta. Lo que es la calibración indirecta es cuando se dan la producción en serie. La producción o fabricación en serie, ¿bien? Aquí uno de los instrumentos, uno de los calibres, como quien decir, ¿no? De verificación es el calibre pasa, no pasa. Imagínense ustedes que el operario va a agarrar y va a medir, pues, las 100, no sé, 50, 60, 70, 80, X piezas sean, va a estar midiendo una por una, ¿no? Se le va todo el día, ¿no? Y hasta eso no alcanza para entregar al pedido. Entonces, este instrumento de calibración nos ayudará a verificar si estos ejes son válidos o no son válidos. Bien, aquí vemos en esta parte de acá cómo es que se está haciendo el uso, ¿no? de este instrumento. Bien. Ahora, ¿en qué consiste este calibre? Recuerdo que ya lo expliqué, lo voy a volver a reiterar. Este calibre me dice, aquí hay un lado, pasa, me dice. Y aquí hay otro lado, pero este es un lado, no pasa. ¿Qué me dice? Por este lado, para que tu pieza sea aceptable, tiene que pasar. Y por este otro lado, para que tu pieza sea aceptable, no tiene que pasar. ¿Bien? Eso es lo que me indica, es lo que me ayuda a determinar ese calibre. Bien, entonces aquí ya vemos, ¿no? Se está haciendo la prueba. Y aquí lo estamos viendo ya desde otra vista, ¿no? Bien, vamos a hacer la prueba con uno de estos ejes, con una de esas piezas, ¿bien? ¿Qué pasa? ¿Estará pasando por este lado de esa pieza? Sí pasó. Ah, ya, está bien. Ahora vamos por el otro lado. Por este lado no pasó. Ah, quiere decir que esta pieza está cumpliendo con las exigencias. Y ojo, que yo no sé con exactitud cuánto está midiendo esa pieza. Puede que la especificación haya sido que su diámetro sea de 20 milímetros, pero puede que sea de 20,01 o puede que sea de 19,99, ¿no? No sé con exactitud cuánto mide este diámetro, pero sí sé que está dentro de lo aceptable. ¿Por qué? Porque este calibre me está ayudando a determinar. Me dice, si por este lado tu pieza pasa y por este otro lado no pasa, entonces está bien. Pero agarramos y hacemos la prueba con otra pieza de manera rápida, ¿no? Que es para esto que nos sirve este instrumento. Pasa por aquí, muy bien. Y resulta que también pasa por acá. No, hay algo mal con esta pieza. Seguramente está muy pequeña, ¿no? Entonces, de eso trata la calibración indirecta, ¿no? En ambos casos se dieron cuenta que
no se midió la exactitud de este eje o de esta pieza de acá, ¿no? Simplemente se comparó directamente, ¿no? Puede que haya tenido 1 milímetro más o 1 milímetro menos de la especificación, pero igual resulta que está dentro de lo aceptable, ¿no? Eso es lo que yo quiero que se comprenda. Bien, ahora chicos, de manera rápida vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿sí? Como les dije, la clase de hoy no va a ser larga. Bien, voy a tener mi hojita de los que participen. Quiero 5 voluntarios. ¿Alguien que quiera participar? Son preguntas de lo que expliqué, obviamente. ¿Algún voluntario? Lo que ustedes quieren es ver las preguntas, ¿no ven? Quieren ver las preguntas y después quieren responder, ¿no ven? Sí. Cardona. Ya va uno, va Cardona. Cuellar. Esperen, voy a anotar. Cardona. Cuellar, escuché por ahí. Sí. Ya. Cardona, Cuellar. ¿Quién más? Hay 3 espacios más, chicos. Saldaña. Saldaña. Terraza. ¿Perdón? Terraza. Ya, Terraza, muy bien. Langenbacher. Yo. Ya. ¿Quién es yo? Ya ganó Santiago. Layenbargue, eso, Santiago. Ya. Eso. Ya, muy bien. Cardona, elija un número. 5. Ya. 5. Cuellar, elija un número. 3. 3. Saldaña, elija un número. 'Saldaña. Terrazas. 2. 2, ya. Santiago, Layenberg. 4. 4. Bueno, como Saldaña no dijo ningún número, se queda con el sobrante. Saldaña, tenés que responder la pregunta número 1. La importancia de las tolerancias. No sé qué pasó con Saldaña. Que responda otro. Creo que está mal su internet. Ya, ya esa pregunta es de Saldaña, vamos a dejarla ahí. De repente está mal su audio. Ya. Vamos con la pregunta, con la número 2, terrazas. ¿Qué es la tolerancia? Es el margen de la medición que tiene una pieza para saber si nos va a ser útil. Está bien, terrazas. ¿Ya? Muy bien. Vamos con Cardona. Cardona. Tipos de tolerancias geométricas. Recuerdan, yo les mencioné, hay 2 tipos de tolerancia, las dimensionales y las geométricas. Recién expliqué las geométricas, por lo menos decir. Sí. De rectitud, perpendicularidad, concentricidad, angularidad, cilindridad, etc. Ya. Entonces, Cardona. Muy bien. Cuellar, que es la número 3. Vamos, Cuellar. Diferencia entre juego y apriete. El juego es cuando la pieza tiene un poco de movilidad dentro del agujero. Ya. Y el apriete es cuando la pieza entra forzada al agujero. Muy bien, Cuellar. Ya. Santiago. Tu pregunta. Los tipos de tolerancia. Ya. Pueden ser 2 que son Ya. dimensionales y geométricas. Está bien. Ya, muy bien. Ahora solo falta Saldaña. ¿Qué pasó, Saldaña?
no están ni en sala de espera. Ya, entonces, ¿alguien más? ¿Algún voluntario? Yo, Cardona. No, ya no, aparte de los que participaron. ¿Algún voluntario? ¿No hay voluntarios, chicos? Yo, ¿Quién es yo? Desde hace rato dicen yo, pero no sé quién es. Aguilera. Ya, vamos con Aguilera, a ver. Borramos a Saldaña y ponemos a Aguilera. Ya. La pregunta es importancia de las tolerancias. ¿Por qué son importantes las tolerancias? Porque son valores tantos máximos como mínimos que se deben medir por un orificio o un eje. No. Porque le dan viabilidad al producto. Ya sabía. ¿Quién? ¿Alguien? Yo puedo decir. Ya. Yo puedo Vamos. decir las flores. Espada. Vamos con espada. La importancia de tolerancia es porque Espada. ¿Ya? ¿Quién es la que está hablando? ¿Flores? ¿Ya? sí, flores. Ok, La vamos. importancia de tolerancia es muy importante porque al momento de la fabricación no hay una exactitud. Es importante la tolerancia para que las piezas no sean rechazadas o todas las piezas que no concuerdan con las mediciones sean rechazadas y Ya. haya pérdida en la producción. Está bien, muy bien, chicos. Bueno, esa es toda la clase de hoy y todos los que me enviaron un puntito hoy día los voy a agregar a un grupo, ¿ok? Ahí se les va a pasar, ya les dije, herramientas que les van a servir a ustedes a lo largo de la materia. Bien. La lista. Simplemente voy a grabar el chat y no sé qué hicieron, me pusieron presente, me pusieron punto, me pusieron de todo. Son los que entraron después. Son los que entraron Que no tarde. escucharon. Ujú. Yo les dije que solo pongan un punto. De todos modos voy a grabar esto y todos los que hayan estado atendiendo, no hayan estado atendiendo, lo que sea, igual van a estar presentes, ¿ok? Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Y espero que les haya quedado claro, ¿no? El tema. Oye, Paola, Dime. ¿vas a subirlo a Classroom, decís, no? Sí, todos los videos voy a subir a Classroom. ¿Me puedes pasar al privado? Te hablo al privado para que me pases el código. Voy a crear un grupo precisamente para ello, para pasar, para no estar enviando uno por uno, ¿no? A mi WhatsApp ya. envíenme un puntito y yo los voy a agregar al grupo y ahí ya les voy a enviar el código y todo lo que tenga que enviarles, ¿no? Pero es un grupo para nosotros. Ya te mandé. Soy Gabriel. Ya. Está bien. Un punto por WhatsApp. Un puntito. Bueno, eso es todo, chicos, ¿ok? Nos vemos, no sé, Gracias. hasta lunes creo que va a ser el examen de competencia y a ver cómo pinta la cosa. Bueno, chicos, nos vemos, se cuidan. Gracias. Gracias. Nos vemos, que te vaya bien el examen. Hasta luego. Gracias. Hola, Hasta luego. gracias. Gracias. Hasta luego.